Por favor, no me comas, susurró el niño humano. Pero el dragón ancestral le hizo una reverencia. Antes de adentrarnos en esta historia, deja un comentario rápido y dime desde dónde la ves. Realmente ayuda a apoyar el canal. A la sombra de las imponentes montañas Aguja Negra, Isen Cole, de 12 años, se acurrucaba contra la fría pared de piedra de una enorme cueva. Su mochila rota se aferraba a su pecho como un escudo. La expedición que había comenzado como una emocionante excursión de 8º grado se había transformado en una pesadilla cuando un inesperado derrumbe de rocas lo separó de sus compañeros y profesores. Los últimos rayos de sol apenas penetraban la entrada de la caverna, proyectando largas sombras que danzaban a lo largo de las paredes incrustadas en minerales. La respiración de Isen era entrecortada y presa del pánico mientras intentaba estabilizarse. Los equipos de rescate lo estarían buscando. Estaba seguro, pero la cordillera era enorme y estas cuevas no estaban cartografiadas. Su profesor de ciencias, el señor Porter, les había advertido específicamente que no se aventuraran fuera del camino marcado. «¡Hola!», gritó Isen, con una voz que resonaba. A través de la oscuridad. «¿Hay alguien ahí?», preguntó la señorita Sullivan Brandon. Solo el silencio le respondió, interrumpido ocasionalmente por el distante goteo del agua. A medida que se acercaba la noche, la temperatura comenzó a bajar rápidamente. Isen rebuscó en su mochila, agradecido de haber empacado provisiones adicionales a pesar de las protestas de su madre sobre el peso excesivo de la mochila. Sacó su linterna, aliviado al encontrarla aún funcional, y la encendió. El haz atravesó la oscuridad, iluminando una caverna mucho más grande de lo que había percibido inicialmente. El techo se elevaba al menos 15 metros por encima de él, y las paredes estaban cubiertas de extraños cristales luminiscentes que parecían latir con una luz interior. «¡Ay!», suspiró Isen, olvidando momentáneamente su aprieto. Siempre le había fascinado la geología, y estas formaciones no se parecían a nada de lo que aparecía en sus libros de texto. Al recorrer la caverna con la linterna, el haz captó algo reflectante en las profundidades de la oscuridad, algo que brillaba como metal, pero se movía como un líquido. Isen se quedó paralizado, con el corazón martilleando contra sus costillas mientras oía un sonido como el de enormes sábanas de cuero al ser. Un desplegada resonó por la cámara. «¿Quién perturba mi sueño?». La voz reverberó no solo en la cueva, sino de alguna manera dentro de la cabeza de Isen, profunda y antigua, como montañas que chocan entre sí. El haz de luz de la linterna de Isen tembló al dirigirlo hacia el origen de la voz. Lo que vio le heló la sangre. Escamas de azul medianoche y obsidiana cubrían un cuerpo más grande que su autobús escolar. Alas capaces de bloquear el sol estaban plegadas contra una espalda musculosa, y una cola puntiaguda, más larga que un poste de teléfono, se enroscaba alrededor de enormes patas de garra. La criatura levantó la cabeza, una cabeza del tamaño de toda su habitación, revelando dientes más largos que su brazo y ojos que brillaban con un fuego interno. Un dragón vivo de verdad. Lo siento, tartamudeó Isen, retrocediendo hasta que sus hombros chocaron contra la pared de la cueva. Me perdí. Por favor, no me comas, susurró el chico humano, con una voz apenas audible, incluso para sus propios oídos. Los ojos del dragón se entrecerraron, sus pupilas verticales se contrajeron al enfocarse en un pequeño humano. Para sorpresa de Isen, la enorme criatura no se lanzó. En cambio, inclinó ligeramente la cabeza como un perro curioso. Un niño humano, dijo el dragón, con una voz ahora más suave, pero aún resonando en el cráneo de Isen. Después de todos estos siglos, en un movimiento que parecía imposible para una criatura de su tamaño, el dragón bajó su mitad frontal al suelo e inclinó su enorme cabeza hasta que su hocico casi tocó el suelo de la cueva. La profecía es cierta, continuó el dragón. Yo, Draenex, guardián del velo, guardián de la llama eterna, espero tu orden, semilla estelar. Isen parpadeó rápidamente,
seguro de que estaba alucinando por miedo o quizás por haberse golpeado la cabeza durante el deslizamiento de rocas. ¿Mi orden? No entiendo. Solo soy Isen. Isen Cole. Estoy en una excursión y me separé de mi clase. La cabeza del dragón se levantó ligeramente y sus ojos, 2 charcos de oro fundido, lo estudiaron atentamente. No sabes lo que eres. Entonces interesante. Te han ocultado la verdad, tal como fue predicho. Los dracónicos se movieron y toda la caverna pareció temblar con el movimiento. La marca en tu muñeca la tienes desde que naciste. Sí. La mano de Isen se dirigió automáticamente a su muñeca izquierda, donde una pequeña marca de nacimiento con la forma de lo que su madre siempre llamaba una estrella divertida había sido objeto de muchas burlas en el jardín de infantes. ¿Cómo sabes de mi marca de nacimiento? Porque no es una marca de nacimiento, jovencita. Es la marca de la semilla estelar transmitida de generación en generación a lo largo de tu linaje, latente hasta que sea necesaria. El dragón exhaló y un aire cálido inundó a Isen, con olor a canela y humo. Eres el primero en llevar la marca activa en 3.000 años. La mente de Isen corría tratando de procesar la situación imposible. Espera, ¿crees que soy una especie de elegido? Eso es una locura. Esas cosas solo pasan en las películas y en los libros. Y, sin embargo, aquí estás, marcado y llegado exactamente cuando las estrellas se alinearon, como fue profetizado. La cola de Draenix golpeó el suelo de la caverna, haciendo que pequeñas rocas salieran disparadas. El velo entre los mundos adelgaza la semilla estelar joven. Los antiguos enemigos se agitan una vez más. Por eso te han despertado. Enemigos. Velo. ¿De qué estás hablando? El miedo de Isen fue dando paso lentamente a la curiosidad. Un rasgo que sus padres solían decir que le traería problemas algún día. Al parecer tenían razón. En lugar de responder, Draenix giró su enorme cabeza hacia el fondo de la caverna. Venir. Hay mucho que necesitas ver y el tiempo se acorta. Los demás te buscarán pronto, tanto aliados como enemigos. No puedo entrar más profundamente en la cueva, protestó Isen. Mi clase probablemente esté organizando grupos de búsqueda ahora mismo. Debería quedarme cerca de la entrada. El dragón emitió un sonido que podría haber sido una risa. Tus compañeros humanos no pueden ayudarte ahora, semilla estelar. El desprendimiento de rocas que te separó de ellos no fue casualidad. Los buscadores del vacío te han encontrado y no se detendrán hasta apagar tu luz. Un escalofrío recorrió la columna de Isen que no tenía nada que ver con la temperatura de la cueva. Buscadores del vacío, aquellos que sirven a los vacíos, los antiguos enemigos que devorarían todos los mundos. Draenix bajó aún más su cuerpo. Súbete a mi espalda, jovencito. Te mantendré a salvo y te explicaré lo que pueda. Todo en Isen gritaba que esto era una locura. Debería quedarse allí y esperar el rescate. Pero algo más profundo, algo instintivo, le decía que confiara en esa criatura. La marca de nacimiento en su muñeca parecía latir con calor. Con una respiración profunda, Isen dio un paso adelante y después de un momento de vacilación, subió a la espalda del dragón, acomodándose entre 2 enormes crestas espinales. Agárrate fuerte, rugió Draenix, y Isen apenas tuvo tiempo de agarrar la cresta frente a él antes de que el dragón avanzara hacia la oscuridad de la caverna. El viaje a través de los tortuosos túneles fue al mismo tiempo aterrador y emocionante. Los draconianos se movían con una gracia sorprendente para una criatura tan enorme, atravesando pasajes que a veces parecían apenas lo suficientemente grandes para acomodar su volumen. La linterna de Isen no fue necesaria ya que las escamas del dragón emitían un suave brillo azul que iluminaba su camino. Las leyendas dicen que tu especie una vez caminó entre las estrellas, dijo Draenix mientras viajaban más profundamente en la montaña. Ustedes fueron los constructores de puentes, los que conectaron a todos los seres centenos a través del cosmos. Eso es imposible, respondió Isen, agachándose mientras pasaban bajo una estalactita baja. Los humanos apenas han conseguido llegar a la luna.
No todos los viajes se realizan en barco o embarcación. Semilla estelar. Tus antepasados viajaron por caminos que ahora son olvidados por la mayoría de tu especie. Caminos de conciencia y energía que atraviesan las brechas entre mundos. El túnel se abrió de repente a una enorme cámara que dejó sin aliento a Isen. El techo se elevaba cientos de pies sobre ellos, completamente cubierto de cristales que brillaban con su propia luz interior, creando la ilusión de un cielo estrellado. En el centro de la cámara había un círculo perfecto de piedras verticales, cada una del doble de la altura de Isen y cubiertas de símbolos que no podía reconocer. El nexo, anunció Draenix, deteniéndose en el borde del círculo de piedra. Uno de los muchos que se encuentran dispersos por el mundo, oculto de aquellos que quieren hacer mal uso de su poder. Isen se deslizó desde el lomo del dragón, acercándose a la piedra más cercana con cautelosa fascinación. ¿Para qué sirve? Es una puerta de entrada, joven. Un lugar de adelgazamiento donde se puede cruzar el velo entre los mundos. Como si respondiera a su presencia. Los símbolos en las piedras comenzaron a brillar con la misma luz azul que las escamas de Draenix. La marca de nacimiento de Isen se sentía cálida contra su piel, y se encontró a sí mismo extendiendo la mano hacia la piedra más cercana como si fuera atraído por una fuerza invisible. Cuidado, advirtió Draenix. El nexo responde a tu energía, pero no estás entrenado. Un toque descuidado podría. Antes de que el dragón pudiera terminar, los dedos de Isen rozaron la fría superficie de la piedra y el mundo explotó en luz. Las imágenes inundaron su mente. Estrellas naciendo y muriendo, civilizaciones surgiendo y cayendo, criaturas de inimaginable belleza y terror moviéndose a través de un vacío sin fin. Vio a humanos o seres muy parecidos a humanos de pie en consejos con entidades de energía pura negociando la paz entre facciones en guerra de inteligencias que habitaban en las estrellas. Y vio oscuridad, una oscuridad hambrienta y consciente que consumía mundos enteros, sin dejar nada más que vacío a su paso. Los buscadores del vacío, humanoides pero de alguna manera equivocados, con demasiadas articulaciones y ojos que no reflejaban ninguna luz, sirviendo a sus amos con devoción fanática. Entonces, abruptamente, las visiones se desvanecieron y Isen se encontró de rodillas en el centro del círculo de piedras, jadeando en busca de aire. Draenix estaba cerca, observándolo con lo que parecía casi preocupación. «¿Lo viste?», afirmó el dragón. «Lo vi todo», susurró Isen con su voz. «Las estrellas, el vacío, el fin de todos y ganan». «No todo», corrigió Draenix. «Solo fragmentos, ecos de lo que fue y de lo que puede llegar a ser. La verdad completa te rompería la mente, aunque no estés preparado para ello». Isen se puso de pie con dificultad, con las piernas temblorosas. «¿Pero qué tiene todo esto que ver conmigo? Solo soy un niño de Colorado. Saco B en matemáticas. La marca de la semilla estelar no se elige en base a la edad o el logro académico», dijo el dragón con lo que sonó notablemente como humor seco. «Se activa en momentos de necesidad en aquellos con el potencial de reforjar los antiguos vínculos entre mundos». «¿Y crees que soy yo?», Isen preguntó incrédulo. «Sé que eres tú», respondió Draenix. «La marca en tu muñeca lo prueba, así como tu capacidad para escuchar mi verdadero discurso. La mayoría de los humanos solo percibirían rugidos y gruñidos». Isen miró su marca de nacimiento, que ahora parecía brillar con una luz interna similar a los cristales de arriba. «Entonces, ¿qué pasa ahora?». Antes de que los draenicos pudieran responder, un estruendo bajo sacudió la cámara, haciendo que pequeñas piedras y polvo llovieran desde el techo. La cabeza del dragón se giró hacia uno de los túneles que conducían a la cámara. Fosas nasales dilatadas. Nos encontraron antes de lo que esperaba. Los dracónicos gruñeron y desplegaron sus alas a medias en el espacio confinado. Los buscadores del vacío son inteligentes y tienen sirvientes en su mundo. «Espera, ya están aquí». El pánico inundó el sistema de Isen una vez más. «¿Qué hacemos?». «Nos preparamos para luchar, joven semilla estelar». La voz del dragón se endureció.
O mejor dicho, yo lucho mientras tú aprendes muy rápido cómo acceder a una fracción de tu herencia. Mi herencia. ¿Qué? El poder en tu sangre transmitido por tus antepasados que caminaron entre las estrellas. Los draenicos interrumpieron. La marca en tu muñeca es una especie de llave. Un punto de concentración de energías que la mayoría de los humanos ya no pueden percibir. El estruendo se hizo más fuerte y Isen ahora podía oír algo más. Un agudo gemido que le hacía doler los dientes y le erizaba la piel. Están bajando por el túnel del este, dijo Draenich. Los mantendré a raya lo máximo que pueda, pero debes activar el nexo. ¿Cómo? La voz de Isen se quebró por el miedo y la frustración. No sé cómo hacer nada de esto. Intención y voluntad, semilla estrella. Así es como su especie siempre moldeó la realidad. El dragón retrocedió hacia la entrada del túnel, agitando la cola. Piensa en el hogar, en la seguridad y vierte esa intención en la marca. El Nexus responderá. Antes de que Isen pudiera protestar más, las sombras comenzaron a acercarse a la entrada del túnel. Sombras que se movían contra la luz en lugar de a favor de ella. De la oscuridad surgieron formas, humanoides, pero anormales, con extremidades que se doblaban en ángulos imposibles y rostros suaves y sin rasgos distintivos, excepto por profundos hoyos donde deberían estar los ojos. Los draénicos rugieron. Un sonido tan poderoso que hizo que se desprendieran más piedras del techo y se abalanzara sobre las criaturas. Una llama azul brotó de las fauces del dragón, iluminando la cámara con una luz intensa y revelando a docenas más de buscadores del vacío entrando en la cámara. Isen se tambaleó hacia atrás y entró en el círculo de piedras, con el corazón latiendo como un tambor. Esto no puede estar pasando, nada de esto podría ser real. Debía estar soñando, alucinando por una conmoción cerebral o hipotermia. Pero la marca en su muñeca palpitaba con un calor que parecía innegablemente real. Y los aterradores sonidos de la batalla llenaron la cámara mientras los draénicos luchaban para contener la marea de criaturas. Piensa en casa, susurró Isen para sí mismo, cerrando los ojos y agarrándose la muñeca. Piensa en la seguridad. Las imágenes pasaron por su mente. Su dormitorio con sus pósters de Star Wars y su colección de geología. El roble del patio trasero con su destartalada casa en el árbol. Sus padres riéndose en la cocina los domingos por la mañana. Hogar, seguridad, lugares donde no existían los buscadores del vacío ni las profecías antiguas. La marca en su muñeca se volvió más caliente, casi dolorosa ahora, y Isen sintió que algo se agitaba dentro de él. Una energía que nunca había notado antes, fluyendo por sus venas como luz estelar líquida. Está funcionando. La voz de Draenix interrumpió su concentración. El nexo despierta. Pero debes ser específico en tu intención, semilla estelar. Estas criaturas no pueden seguirnos hasta su casa. Masacrarían a tu familia y a todos los que amas. El horror invadió a Isen al pensarlo. Por supuesto, no podía llevar estas cosas a su casa, a sus padres y a su hermana pequeña. ¿Y entonces dónde? Gritó por encima de los sonidos de la batalla. ¿A dónde podemos ir? El santuario, gritó Draenix con voz tensa mientras luchaba con 3 buscadores del vacío simultáneamente. Imagínese un lugar de piedra y cristal, en lo alto de una montaña, intacto por manos humanas. Una fortaleza construida por tus antepasados, oculta a los ojos mortales. Pero Isen nunca había visto un lugar así. ¿Cómo podría imaginar algo que nunca imaginaría? Las piedras del nexo brillaron con una luz azul, y de repente, pudo verlo. Una estructura enorme construida en la cara de una montaña con agujas que se extendían hacia las estrellas y paredes que brillaban con cristales incrustados similares a los de la caverna. De alguna manera conocía ese lugar y lo reconocía a nivel celular. Sí, Draenix alentó los relatos al barrer con un grupo de atacantes. Ese es el lugar. Concéntrate en ello, semilla estelar. Imagínenos allí, a salvo detrás de sus antiguas protecciones. Isen vertió todo lo que tenía en la imagen,
en el deseo desesperado de estar en algún lugar, en cualquier lugar que no fuera esta caverna invadida por criaturas de pesadilla. La marca en su muñeca ahora brillaba con un fuego azul que no quemaba, y las piedras del nexo respondieron de la misma manera. Su brillo se intensificó hasta que fue casi cegador. Un sonido agudo y delgado atravesó la cámara, como si la realidad misma estuviera siendo cortada. En el centro del círculo de piedras, el aire parecía ondularse y plegarse, creando una puerta de luz pura. Ahora, semilla estelar, rugió Draenix, retrocediendo hacia el círculo mientras aún enfrentaba a la horda. A través de la puerta, te seguiré. Isen dudó solo un momento antes de sumergirse en la luz. Su cuerpo se siente al mismo tiempo ingrávido e increíblemente pesado. Por un instante eterno, existió en todas partes y en ninguna, esparcido entre las realidades. Entonces, de repente, la gravedad volvió a imponerse y él tropezó y cayó a tierra firme, jadeando en busca de aire. El aire frío y limpio de la montaña llenó sus pulmones y parpadeó ante la repentina luz del sol. Se encontraba sobre una amplia plataforma de piedra que sobresalía de la ladera de una montaña, mirando hacia un mar interminable de picos que se extendía hasta el horizonte. Detrás de él se alzaba la fortaleza que había vislumbrado en su visión, antigua y majestuosa contra el cielo azul. Un momento después, el aire se abrió una vez más y Draenix irrumpió con las alas completamente extendidas mientras volaba sobre la cabeza de Isen antes de aterrizar pesadamente en la plataforma. La puerta se cerró de golpe tras él con un ruido como el de un trueno. «Lo lograste», dijo el dragón, plegando sus alas y girándose para mirar a Isen. «Sin entrenamiento y bajo ataque, abriste un camino entre mundos. Impresionante joven estrella. ¿Dónde estamos?». Isen preguntó, girando lentamente para contemplar la impresionante vista. «¿Sigue siendo esto la Tierra?». «Sí y no», respondió Draenix. «Estamos en lo que podríamos llamar una dimensión de bolsillo, un pliegue en la realidad anclado a vuestro mundo, pero separado de él. El santuario existe en muchos lugares simultáneamente, por lo que los buscadores del vacío no pueden encontrarlo fácilmente». De repente, las piernas de Isen se sintieron demasiado débiles para sostenerlo y se hundió en la plataforma de piedra. Los acontecimientos de las últimas horas lo cayeron encima como una ola, dejándolo mareado y abrumado. «Mis padres», susurró, «estarán muy preocupados. Y los equipos de búsqueda me estarán buscando. El tiempo aquí es diferente», dijo Draenix, asentándose en sus jorobas. «Cuando te devolvamos a tu mundo, apenas habrá pasado un día, sin importar cuánto tiempo permanezcas en el santuario. Devuélveme para no quedarme aquí estancado para siempre». «Por supuesto que no». Los ojos del dragón se suavizaron. «Tienes una vida en tu mundo, una familia que te ama. La carga de ser semilla estelar no requiere que los abandones, pero si necesitas entrenamiento, joven Isen. Los buscadores del vacío te encontraron una vez. No dejarán de buscar». Isen miró su muñeca donde las marcas aún brillaban débilmente. «Así que realmente soy una especie de semilla estelar, no solo un niño normal». «Sois ambos», dijo Draenix suavemente. «Así como yo soy al mismo tiempo guardián y maestro. Tu vida humana no es menos real o importante por el poder que llevas dentro». El dragón se levantó e hizo un gesto con la cabeza hacia la fortaleza. «Ven, hay comida y descanso esperándote dentro. Mañana comenzamos tu entrenamiento». El santuario no se parecía a nada que Isen hubiera visto antes. Pasillos de piedras pulidas se extendían en direcciones aparentemente imposibles, a veces pareciendo desafiar la gravedad misma. Las habitaciones se abrían a jardines donde plantas de 100 mundos crecían armoniosamente, cuidadas por criaturas que parecían delicadas aves humanoides con plumas iridiscentes. Los Avis Draconics explicaron mientras uno de los hombres pájaros se inclinaba ante Isen. «Han servido como cuidadores del santuario desde su creación». Reconocieron al oso Markuv. Isen asintió torpemente hacia Avis, quien cantó algo melódico antes de continuar su camino. «¿Son de la tierra?». «No».
Su mundo natal gira alrededor de una estrella distante que sus astrónomos llamaron Dav. Sus antepasados fueron traídos aquí por semillas estelares de antiguos refugiados de un cataclismo planetario. No tienen ningún otro lugar a donde ir. Mientras continuaban su recorrido, Isen luchaba por asimilar todo lo que estaba viendo. Bibliotecas con libros escritos en idiomas que cambiaban ante sus ojos. Torres de observación con instrumentos que rastreaban estrellas invisibles para los telescopios humanos y cámaras donde imágenes fantasmales de semillas estelares muertas hacía mucho tiempo dictaban conferencias sobre temas que no podía comprender. Esto es demasiado, admitió finalmente mientras entraban en una habitación circular con un techo abovedado que de alguna manera mostraba las estrellas a pesar de que afuera era de día. No entiendo cómo todo esto puede ser real ni por qué tiene algo que ver conmigo. Draenix se sentó en un banco de piedra curvado que parecía diseñado para su enorme figura. Siéntate, joven Isen. Es hora de una explicación adecuada. Isen se sentó con las piernas cruzadas sobre un cojín frente al dragón, tratando de calmar sus pensamientos acelerados. Hace mucho tiempo, comenzaron los draénicos. Antes de que su especie construyera sus primeras ciudades, el universo era un lugar muy diferente. Los límites entre los mundos eran más delgados y muchas especies viajaban libremente entre estrellas. Los humanos no eran la especie dominante de la Tierra en aquel entonces, sino simplemente uno de los muchos seres inteligentes que compartían el planeta. Espera, interrumpió Isen. Habían extraterrestres viviendo en la Tierra. No extraterrestres en el sentido en que entenderías el término. Las especies nativas evolucionaron junto con la humanidad, pero siguiendo caminos diferentes. Los dragones éramos una de esas razas, aunque éramos mucho menos en número. Los ojos de Isen se abrieron de par en par. Hay más de ustedes. Una vez hubo miles, dijo Draenich, con una nota de tristeza en su voz. Ahora, solo conozco docenas de ellos, dispersos y ocultos por todo el cosmos. Pero esa es una historia para otro momento. La parte importante de esta historia concierne a los vacíos. La cúpula sobre ellos se oscureció y comenzaron a formarse imágenes, estrellas que parpadeaban una tras otra, dejando zonas de absoluta oscuridad. Vinieron de entre galaxias, del gran vacío donde no brillan las estrellas. Draenix continuó. No son seres vivos como entendemos la vida, sino entidades antiexistentes que se alimentan de la realidad misma. Donde tocan, las cosas simplemente dejan de existir, no se destruyen, sino se borran como si nunca hubieran existido. Isen se estremeció a pesar de la agradable temperatura, y a esto sirven los buscadores del vacío. Sí, los buscadores del vacío fueron una vez seres ordinarios que fueron corrompidos. Convencidos de que ayudando a los vacíos a consumir la realidad, se salvarían y se elevarían a un estado superior de ser. El relato de Draenix arremetió con aparente disgusto. Una mentira. Por supuesto. Los vacíos consumen a sus sirvientes con la misma facilidad que cualquier otra cosa cuando su utilidad termina. Entonces, ¿cómo se los detuvo antes? Dijiste que esto sucedió hace mucho tiempo. Las imágenes de arriba cambiaron, mostrando figuras con apariencia humana de pie en círculos similares al nexo. Manos alzadas mientras la luz emanaba de ellas para formar una barrera contra la oscuridad invasora. Las primeras semillas estelares. Draconix explicó, humanos nacidos con una rara mutación genética que les permitía percibir y manipular energías que la mayoría de los seres no pueden. Descubrieron que podían crear barreras, lo que ahora llamamos el velo, que mantendría a raya a los vacíos. Pero los buscadores del vacío que vimos en la cueva, estaban en la Tierra. ¿Eso significa que la barrera no funcionó? Funcionó, le aseguró Draenix. Pero ninguna barrera es perfecta. A lo largo de milenios, se forman pequeñas brechas. Los buscadores del vacío han encontrado maneras de colarse en cantidades limitadas, buscando debilitar el velo de nuestro lado para que sus amos puedan entrar por completo. Isen bajó la mirada hacia la marca en su muñeca, que había recuperado su apariencia normal, pero aún estaba caliente al tacto.
¿Y se supone que debo qué? Quizás arreglar la barrera con el tiempo. Por ahora, tu tarea es más sencilla. Aprende a controlar tus habilidades para poder defenderte y ayudarnos a localizar otras semillas estelares. Hay otros como yo. Debe haberlos. Draenei dijo, las profecías hablan de 7 que se mantendrán unidos cuando se produzca la brecha final. Eres el primero en despertar en esta generación, pero no serás el último. La cabeza de Isen daba vueltas con preguntas, pero antes de que pudiera formular otra, un Abyss entró en la cámara y se acercó a Drachix, susurrándole algo al oído. Parece que tu entrenamiento debe comenzar antes de lo que esperaba, dijo Draenix, levantándose. Nuestros observadores han detectado actividad de buscadores del vacío cerca del lugar donde habita tu familia humana. Te están buscando. El miedo se apoderó de Isen. ¿Mi familia está en peligro? No inmediatamente. Los buscadores del vacío no pueden sentir su conexión específica con ellos a menos que observen una interacción directa. Pero cuanto más retrasemos su regreso, más amplia será su búsqueda. Entonces tenemos que regresar ahora. Isen se puso de pie de un salto, con el pánico subiendo a su garganta. Todavía no, dijo Draenei con firmeza. Desprevenido. Serías capturado instantáneamente. Pero con incluso un entrenamiento básico en sus habilidades, usted puede regresar sano y salvo y proteger a su familia sin que ellos se enteren del peligro. Isen quería discutir, pero la lógica del dragón era sólida. Si estos buscadores del vacío fueran tan peligrosos como parecían, regresar sin ninguna defensa sería un suicidio. ¿Cuánto tiempo durará esta capacitación? Él preguntó. Aquí, unos días. En tu mundo pasarán menos de 24 horas. Los draenicos se movieron hacia la puerta. Empezamos ahora. Los siguientes días fueron los más intensos de la joven vida de Isen. Bajo la guía de Draenix, aprendió a acceder a la energía que fluía a través de su marca, lo que el dragón llamaba luz estelar, y a usarla de diversas maneras. Podía crear escudos de energía azul brillante que desviaban los ataques físicos, generar luz que era particularmente dañina para los buscadores del vacío, y lo más importante, enmascarar su propia presencia para que no la detectaran. Los buscadores del vacío perciben la luz estelar en tu interior, explicó Draenix mientras practicaban en un patio a cielo abierto. Pero puedes aprender a contenerla, a dejar que brille lo justo para mantener tus habilidades mientras ocultas el resto en lo profundo. No fue fácil. Los primeros intentos dejaron a Isen exhausto y frustrado, pero poco a poco fue mejorando. Al tercer día, podía mantener su escudo durante casi una hora sin cansarse, y su técnica de ocultación había avanzado tanto que incluso los draenicos tenían dificultades para percibirlo cuando la usaba por completo. Aprendiste rápido, observó el dragón mientras compartían una comida en uno de los jardines del santuario. La comida era extraña, pero deliciosa. Frutas con sabor a chocolate especiado y pan que parecía derretirse en la boca de Isen. Tengo un buen maestro, respondió Isen, sorprendido al darse cuenta de que hablaba en serio. A pesar de las aterradoras circunstancias, había llegado a respetar e incluso apreciar al antiguo dragón. Pero aún hay muchas cosas que no entiendo, como por qué los buscadores del vacío están aumentando su actividad ahora después de tanto tiempo. La expresión de Draenix se ensombreció. Las estrellas se están alineando en una rara alineación, una que ocurre solo cada 7000 años. Durante esta alineación, el velo se adelgaza naturalmente, lo que facilita la creación y expansión de brechas. Los vacíos han esperado pacientemente esta oportunidad. ¿Cuándo ocurre esta alineación? El punto álgido ocurre exactamente dentro de un mes, lo que llamaríamos el solsticio de invierno. Isen casi se atraganta con el pan. ¿Un mes? No es mucho tiempo para encontrar otras 6 semillas estelares y aprender a salvar el mundo, por eso debemos acelerar tu entrenamiento. Draenei dijo, mañana intentaremos tu primer cruce intencional entre mundos. Si tiene éxito, podrá regresar con su familia mientras continúa desarrollando sus habilidades. Esa noche,
Isen permaneció despierto en el cómodo pero extraño dormitorio que le habían asignado, mirando el techo donde constelaciones que no reconocía giraban lentamente sobre su cabeza. Un mes para evitar el fin del mundo. Parecía imposible, como algo sacado de uno de los videojuegos que jugaba con sus amigos. Excepto que esto era horriblemente real. Sus pensamientos se dirigieron a sus padres, quienes a estas alturas debían estar frenéticos por la preocupación. Draconix le había asegurado que debido a la diferencia horaria, habrían estado buscando durante menos de un día, pero eso todavía era tiempo suficiente para que estuvieran aterrorizados. ¿Y qué pasa con su hermana pequeña, Emma? Ella tenía solo 7 años y admiraba a su hermano mayor. La idea de que ella llorara, preguntándose dónde estaba, le oprimía el pecho de culpa. Pronto llegaré a casa, susurró a las estrellas alienígenas. Y de alguna manera los protegeré a todos. La mañana o lo que se hacía pasar por ella en el santuario llegó demasiado rápido. Después de una breve comida, Draenix condujo a Isen a una cámara en las profundidades de la fortaleza que contenía un círculo nexo idéntico al de la cueva. Esta travesía será más fácil que la primera, explicó el dragón. El camino está bien establecido y ahora tienes entrenamiento para guiar tu intención. Isen respiró profundamente y se posicionó en el centro del círculo tal como le habían enseñado. ¿Vendrás conmigo? No inmediatamente, respondió Draenix. Un dragón que apareciera en un suburbio de Colorado causaría complicaciones que no necesitamos. Pero permaneceré conectado a ti a través de la marca, y si el peligro amenaza, podré cruzar rápidamente. ¿Cómo explicaré dónde he estado? Los equipos de búsqueda, la policía, todos tendrán preguntas. Diles que estabas perdido en las cuevas, que encontraste una pequeña abertura y has estado tratando de encontrar la salida. Tu ropa rasgada y tu apariencia agotada apoyarán la historia. Los ojos de Draconix brillaron con algo parecido a diversión. Los humanos están notablemente dispuestos a aceptar explicaciones mundanas en lugar de deseos extraordinarios. Isen asintió, luego cerró los ojos y comenzó la técnica de enfoque que había practicado. Se imaginó la entrada de la cueva donde se había separado por primera vez de su clase, visualizando cada detalle que podía recordar. El patrón de rocas a su lado, la delgada franja de cielo visible desde adentro, el desaliñado pino que crecía en un ángulo cercano. La marca en su muñeca se calentó y sintió la ahora familiar ráfaga de luz de estrellas fluyendo por sus venas. Las piedras del nexo respondieron, su brillo visible incluso a través de sus párpados cerrados. Bien, lo animó Draenix. Ahora extiende tu conciencia a través del velo. Encuentra el hilo que conduce a tu destino. Isen extendió su mente, buscando las conexiones invisibles que Draconix había descrito. Al principio no había nada, solo la resistencia vacía de la realidad misma. Entonces, de repente, lo sintió. Un fino hilo de posibilidad que conducía desde donde se encontraba hasta el lugar que buscaba. Lo encontré, susurró, temeroso de que hablar demasiado alto pudiera romper su concentración. Síguelo, ordenó Draenix. Vierte tu intención a lo largo de ese camino hasta que se solidifique. Isen hizo lo que le dijeron, canalizando Starlight a través de su marca y a lo largo del hilo que había descubierto. La sensación era extraña pero estimulante, como correr cuesta abajo con un equilibrio perfecto, ganando velocidad, pero sin caer nunca del todo. El aire en el centro del nexo comenzó a brillar, doblándose sobre sí mismo hasta que apareció una puerta de luz, idéntica a la que había creado durante su escape. Recuerda tu entrenamiento, dijo Draenix. Su voz repentinamente se volvió urgente. Mantén tu presencia enmascarada cuando cruces. Los buscadores del vacío estarán atentos a cualquier oleada de luz estelar. Isen asintió, ya implementando la técnica de ocultamiento. Tendré cuidado y practicaré todos los días, tal como lo discutimos. Una semana, el dragón le recordó. Ese es el tiempo que tienes para dominar las técnicas defensivas básicas antes de que tengamos que empezar a buscar los otros asientos estelares.
Me pondré en contacto contigo a través del paisaje onírico tal como lo acordamos. Tras respirar profundamente por última vez, Isen asintió con confianza hacia el dragón y cruzó la puerta. La transición fue más suave esta vez. La sensación de estar en todas partes a la vez duró solo un instante antes de que la realidad se solidificara a su alrededor. Tropezó ligeramente cuando sus pies tocaron suelo rocoso y luego se apoyó contra la fría pared de piedra de la cueva. Él lo había hecho. Él estaba de regreso. El sonido de voces resonó desde algún lugar más profundo del sistema de cuevas. Voces humanas llamando su nombre. Los equipos de búsqueda todavía lo estaban buscando. Rápidamente, Isen comprobó que su ocultación estaba funcionando. Sintiendo la luz de las estrellas contenida de forma segura dentro de su núcleo. Satisfecho, frotó deliberadamente sus zapatos contra el suelo de la cueva para hacer ruido y luego gritó: «Hola, ¿hay alguien ahí? ¡Ayuda!». Las voces se detuvieron y luego estallaron en gritos emocionados. Los rayos de las linternas recorrieron el túnel y momentos después, 2 trabajadores de búsqueda y rescate con chalecos naranjas aparecieron alrededor de una banda. «Lo encontramos. Encontramos al chico frío». Uno llamó por radio mientras el otro se apresuró a revisar si Isen tenía alguna herida. «¿Estás herido?» «¿Qué pasó?», preguntó el rescatador, apuntando una linterna a los ojos de Isen para comprobar sus pupilas. «Me perdí», explicó Isen, tratando de sonar apropiadamente asustado y aliviado. «Después del deslizamiento de rocas, no pude encontrar el camino de regreso al grupo. He estado deambulando tratando de encontrar una salida». La historia fue aceptada sin cuestionamientos, tal como los draenicos habían predicho. En cuestión de horas, Isen se reunió con sus frenéticos padres, fue examinado por los paramédicos, quienes no encontraron nada peor que una leve deshidratación y agotamiento, y fue llevado a casa para descansar. Los siguientes días transcurrieron en un torbellino de atención preocupada por parte de sus padres, visitas de familiares y entrevistas con medios de comunicación locales fascinados por la historia del niño que sobrevivió casi 24 horas perdido en las traicioneras cuevas de la montaña. A pesar de todo, Isen mantuvo su actuación de un chico normal que había tenido una aventura aterradora pero mundana. Por la noche, practicaba sus habilidades en la privacidad de su dormitorio, ocultando cuidadosamente sus actividades para que no fueran detectadas. Aprendió a generar pequeñas esferas de luz estelar que flotaban alrededor de sus manos para ampliar sus sentidos más allá del alcance humano normal y crear pequeñas puertas que pudieran transportar objetos a través de su habitación. Fiel a su palabra, Draenix visitó los sueños de Isen, continuando su instrucción en el espacio onírico donde podían comunicarse de forma segura. En la quinta noche, el dragón trajo noticias inquietantes. «Los buscadores del vacío son cada vez más audaces», informó mientras se encontraban en una versión onírica de los jardines del santuario. «Se han formado 3 brechas más en el velo, todas a menos de 160 kilómetros de tu ubicación. Te buscan, joven semilla estelar, y no se detendrán hasta encontrarte». «¿Qué pasa con las otras semillas estelares?», Isen preguntó. «¿Ya has localizado a alguno de ellos?». «Una posibilidad en un lugar que tu gente llama Seattle. Una niña de aproximadamente tu edad que ha estado experimentando fenómenos extraños que coinciden con los signos del despertar». «¿Seattle? Eso está como a 1000 millas de aquí. La distancia es menos relevante de lo que piensas. Con tus crecientes habilidades, podrías crear un cruce directo a su ubicación». Isen frunció el ceño. «Pero, ¿cómo explicaría que desapareciera de repente otra vez? Mis padres apenas me dejan fuera de su vista porque es una preocupación válida». Draconix reconocido. Tal vez el dragón de repente se tensó y giró la cabeza como si estuviera escuchando algo que Isen no podía oír. «Despierta, semilla estelar. Despierta ahora. Te encontraron». Isen se despertó sobresaltado en su cama, con el corazón palpitando con fuerza. Su habitación estaba oscura salvo por el resplandor de su despertador, que marcaba las 3:17 de la mañana. Nada parecía fallar,
pero la marca en su muñeca ardía en advertencia. Moviéndose en silencio, se deslizó fuera de la cama y se dirigió a la ventana, mirando cuidadosamente más allá del borde de la cortina. La calle de abajo estaba vacía, salvo por el gato del vecino merodeando por el césped delantero. Entonces los vio, 3 figuras, de pie, completamente inmóviles, bajo la luz de la calle al final de la cuadra. Incluso desde esa distancia, podía decir que no eran humanos. Sus proporciones eran incorrectas, las extremidades demasiado largas y las articulaciones dobladas en ángulos antinaturales. Y aunque sus rostros estaban vueltos hacia su casa, no tenían rasgos, solo superficies lisas y vacías donde deberían estar los ojos y la boca. Buscadores de vacío aquí en su vecindario vigilando su casa. El miedo se apoderó del corazón de Isen, pero se obligó a mantener la calma. El pánico solo haría que su luz estelar brillara y revelara su ubicación precisa. Fortaleció su ocultamiento, atrayendo la energía más profundamente hacia su interior hasta que fue solo una brasa cálida en su núcleo. Necesitaba alejarlos de su familia. Si los buscadores del vacío atacaran su casa, sus padres y su hermana quedarían indefensos. Pero, ¿cómo podría irse sin avisar a sus padres? Un plan empezó a tomar forma. Era arriesgado y requeriría más control del que había demostrado hasta ahora, pero era la única opción que veía. Moviéndose con deliberado cuidado, Isen recogió lo que necesitaría. Su mochila, una linterna, una chaqueta y la pequeña navaja que su abuelo le había regalado por su último cumpleaños. El cuchillo no era una gran arma, pero tocar el mango de madera le proporcionó consuelo. Una vez preparado, se sentó con las piernas cruzadas en el suelo de su dormitorio y comenzó la técnica de enfoque que Draenix le había enseñado. Esta sería su mayor prueba hasta el momento, crear un duplicado de sí mismo, una construcción de luz estelar que parecería estar durmiendo en su cama mientras su cuerpo real viajaba al santuario para buscar la ayuda de Draenix. La técnica requería visualización y control precisos. Isen se imaginó durmiendo, el subir y bajar de la respiración, el cambio ocasional de posición que haría una persona que duerme normalmente. Reunió la luz de las estrellas de su núcleo, dejándola fluir a través de su marca y hacia la imagen que tenía en su mente. El sudor le golpeaba la frente mientras se concentraba. Poco a poco, mohús de luz azul comenzaron a fusionarse en su cama, tomando forma hasta que una copia exacta de Isen yacía allí, aparentemente profundamente dormido. No fue perfecto. Una inspección más detallada revelaría que la construcción no era completamente sólida, pero engañaría a cualquiera que mirara desde la puerta. Ahora viene la parte difícil. Manteniendo aún su ocultación, Isen abrió la ventana de su dormitorio lo más silenciosamente posible. El aire fresco de la noche entró rápidamente, trayendo el aroma a pino del bosque cercano. Tras echar una última mirada a su duplicado dormido, subió al tejado del porche que había debajo de su ventana. Los buscadores del vacío no se habían movido, pero Isen sintió que su conciencia cambiaba y sus cabezas se inclinaban ligeramente como si captaran una señal débil. No pudieron localizarlo con su ocultamiento activo, pero pudieron notar que algo estaba sucediendo. Necesitaba moverse rápidamente y trepar por el techo del porche. Llegó al viejo roble que había sido su ruta de escape durante incontables aventuras prohibidas de medianoche. Con la facilidad que da la práctica, descendió y aterrizó suavemente sobre el césped de abajo. En lugar de dirigirse a la calle, Isen se movió hacia la parte trasera de la casa, permaneciendo en las sombras. El bosque detrás de su vecindario estaba rodeado por un parque nacional. Kilómetros de desierto donde podría crear un cruce con seguridad sin ser visto. Apenas había llegado a la línea de árboles cuando un agudo lamento rompió la noche. El mismo ruido espantoso que habían hecho los buscadores del vacío en la cueva. Lo habían visto. Tras irrumpir en Irán, Isen se adentró en el bosque, sin preocuparse más por el sigilo. La velocidad era lo único que importaba ahora. Las ramas le golpeaban la cara mientras corría por un sendero familiar. El haz de luz de su linterna rebotaba violentamente delante de él. Detrás de él,
podía oír a los buscadores del vacío persiguiéndolo. No corría, sino se movía de alguna otra manera que implicaba un horrible sonido de carrera. Como dos piernas deslizándose sobre hojas caídas. Estaban acercándose a él. Isen se esforzó más, con los pulmones ardiendo mientras corría por el sendero inclinado hacia un claro que conocía. Un pequeño prado donde a veces venía a observar las estrellas. Sería el lugar perfecto para crear un cruce. Irrumpió en el espacio iluminado por la luna y giró para encarar la dirección de donde había venido. El borde del bosque permaneció inmóvil por un momento. Entonces surgieron tres formas. Los buscadores del vacío se movían con una puerta espasmódica similar a la de un insecto que hacía que a Isen se le erizara la piel. «Quédate atrás», gritó, dejando caer su ocultación y dejando que la luz de sus estrellas brillara visiblemente a su alrededor. El resplandor azul iluminó el claro, tiñendo la hierba de un tono plateado y proyectando largas sombras desde los árboles circundantes. Los buscadores del vacío se detuvieron. Sus rostros vacíos de alguna manera transmitían malicia a pesar de no tener rasgos. Entonces habló el más alto. Su voz era como hojas secas raspando contra la piedra. «Semilla estelar, Ciseo, el hambre de nuestro amo por tu luz». «Bueno, seguirán teniendo hambre», respondió Isen, reuniendo todo el coraje que poseía. Levantó la muñeca donde la marca ahora brillaba con fuego azul. «Ahora sé lo que soy y sé cómo utilizarlo». Las criaturas dieron un paso adelante al unísono perfecto. «Estás solo, niño. Sin entrenamiento, débil. No podéis oponeros contra nosotros. Él no está solo». Se escuchó una voz familiar y el aire detrás de Isen se rasgó cuando los draenicos irrumpieron, con las alas extendidas y los dientes al descubierto en un gruñido. «Y él es más fuerte de lo que crees». El dragón aterrizó junto a Isen, agitando la cola mientras se enfrentaba a los buscadores del vacío. «Ahora, joven semilla estelar, muéstrales lo que has aprendido». Basándose en todo su entrenamiento, Isen canalizó la luz de las estrellas a través de su marca, dándole forma en una esfera de energía pura entre sus manos. Con un grito de desafío, lo arrojó al buscador de vacío más cercano. La criatura intentó esquivarlo, pero la esfera se curvó en el aire y se dirigió hacia su objetivo. Cuando golpeó, el buscador del vacío emitió un grito que lastimó los oídos de Isen. Su cuerpo pareció deshacerse en los bordes donde la luz lo tocó. Los draenicos no esperaron a que los otros dos se recuperaran de su sorpresa. Con un rugido ensordecedor, desató una corriente de llamas azules que envolvió a los buscadores restantes. Se retorcían dentro del fuego, sus formas se volvían menos sustanciales con cada segundo que pasaba hasta que simplemente se desvanecieron, sin dejar nada atrás más que susurros de oscuridad que se dispersaron rápidamente en el aire nocturno. «Lo logramos». Isen jadeó, mirando el espacio vacío donde habían estado las criaturas. «Realmente lo hicimos». «Lo hiciste», Draconix corrigió, colocando sus alas contra su espalda. «Yo simplemente ayudé». Ese fue un control notable de Starlight para alguien tan recién despertado. Antes de que Isen pudiera responder, una voz familiar llamó su nombre desde la dirección del sendero. «Isen. Isen. ¿Estás aquí arriba?» Su padre. De alguna manera su padre descubrió su ausencia y lo siguió al bosque. El pánico se apoderó de Isen. ¿Cómo podría explicar el enorme dragón que estaba a su lado? «Tu duplicado se disolvió cuando perdiste la concentración durante la batalla», dijo Draenix en voz baja. «Tengo que irme. Recuerda lo que has aprendido y prepárate cuando me comunique contigo nuevamente». «Espera», susurró Isen con urgencia. «¿Qué le digo? La verdad, joven semilla estelar. O al menos una versión de ello». Con esas enigmáticas palabras, Draenix se lanzó hacia el cielo, su forma brillando con la luz de las estrellas antes de desaparecer por completo como si nunca hubiera estado allí. Momentos después, el padre de Isen apareció en el claro, con la linterna enfocando violentamente hasta encontrar a su hijo parado solo bajo la luz de la luna. «Isen, ¿qué diablos estás haciendo aquí a las 4 de la mañana?»
Tu madre y yo estábamos aterrorizadas cuando fuimos a verte y encontramos tu cama vacía. Isen respiró profundamente, intentando organizar sus pensamientos. Una versión de la verdad, había dicho Draenix. Pero ¿cuánto podría revelar con seguridad? Papá, comenzó, con voz más firme de lo que esperaba. ¿Conoces esa marca de nacimiento que siempre he tenido? Es más que solo una marca de nacimiento. Y necesito contarles algo que pasó en esas cuevas cuando me perdí. Algo importante. La expresión de su padre pasó de la ira a la confusión. ¿De qué estás hablando, hijo? Es una larga historia y va a sonar loca, pero prometo que es verdad y es importante. La marca de Isen brillaba débilmente debajo de su manga, cálida y tranquilizadora. Comienza con un dragón que se inclinó ante mí en lugar de comerme. Y así, bajo las estrellas que de repente parecían mucho más cercanas y significativas que nunca antes, Isen comenzó a compartir su historia con el primero de lo que eventualmente serían muchos aliados en la batalla venidera. Una batalla por la existencia misma de la realidad. Mientras hablaba, algo cambió en el aire que los rodeaba, una sensación de fuerzas antiguas que se agitaban después de un largo letargo. En Seattle, una joven llamada Maya se despertó repentinamente de un sueño de estrellas y dragones. Mirando con asombro la extraña marca en su muñeca que ahora brillaba con luz azul. En Tokio, un estudiante universitario llamado Hiroshi hizo una pausa en sus estudios nocturnos. Distraído por un calor repentino que se extendía desde la marca de nacimiento que había tenido desde la infancia. En El Cairo, en Sídney, en Río de Janeiro, alrededor del mundo, los 7 comenzaron a despertar. Las semillas estelares estaban regresando. Y esta vez, los vacíos se enfrentarían no solo a la última y desesperada resistencia de una raza moribunda, sino a todo el potencial de la humanidad levantándose para defender su derecho de nacimiento entre las estrellas. Y ese fue el final de la historia. Si escuchaste hasta aquí, no olvides dejar tu opinión sobre lo que pensaste de la historia en los comentarios, ya sea positiva o negativa. Sus comentarios nos ayudan a mejorar. Además, deja tu like y suscríbete al canal para más historias como esta. Y os dejo aquí en pantalla otro video que seguro os gustará.